Vamos a utilizar ahora este concepto de función diferenciable en lo que se conoce como estimación de errores. ¿En qué consiste esto? Bueno, supongamos que nosotros realizamos una medición de una cierta magnitud, o sea, una distancia, una presión, etcétera, una temperatura. Entonces nosotros sabemos que el aparato de medición tiene cierto error, entonces uno mide, hace una medición y sabe que esa medición tiene un error. Entonces, ¿qué hace? Agarra esa medición y la utiliza para calcular una nueva magnitud. Entonces, esa nueva magnitud que uno calcula a partir de lo medido tiene una contaminación, está contaminada por el error que nosotros cometimos al medir. Entonces, la teoría de errores, que esto es algo simple, pero en realidad es la base de la teoría de errores, lo que hace es estimar en cuánto le estamos errando en el cálculo que estamos haciendo. El error de medición lo conocemos porque depende del dispositivo que utilizamos para medir. En cambio, el error que estamos metiendo en el cálculo de una nueva variable, bueno, eso lo estimamos mediante este concepto de función diferenciable. Entonces, el ejemplo es muy sencillo, pero vale porque, digamos, es lo mismo en cualquier situación. ¿Sí? En cualquier situación que uno tenga que hacer una medición. Entonces, la arista de un cubo, la arista es el lado, ¿sí? El lado de un cubo, se midió como 11.4 centímetros con un posible error de medición de más o menos 0,05 centímetros. Entonces, esto es el error que tiene, por ejemplo, el calibre al medir esta distancia que nosotros medimos acá. Evalúe el volumen del cubo y dé una estimación para el posible error en este valor. Bueno, nosotros sabemos que el volumen es x al cubo, o sea, si x es la arista del cubo, el volumen es x al cubo. Entonces uno podría decir, bueno, el volumen que uno puede calcular, esto es lo que estamos calculando a partir de lo medido. Nosotros medimos 11,4 y vamos a calcular el volumen haciendo 11.4 al cubo, pero ese volumen que calculamos tiene un error, dado que la medición original tenía un posible error de más o menos 0,05. Entonces dice, ¿qué error estamos cometiendo en el cálculo del volumen? Y eso es lo que vamos a calcular. Entonces, si recordamos que nosotros habíamos definido el diferencial como diferencial b igual la derivada, ¿sí? La derivada por diferencial x. Recuerden que en el video anterior, o hace dos videos, hacíamos un juego con esto de las notaciones, ¿sí? Esto es la derivada y acá yo podría pasar este diferencial x dividiendo y me queda derivada de b con respecto a x. Entonces esto es un juego entre las notaciones de Lagrange y Leibniz que nosotros usamos. Entonces esta es nuestra definición de diferencial. Entonces tenemos que diferencial b es igual 3x cuadrado diferencial x, porque 3x cuadrado es ni más ni menos que la derivada de x al cubo. Entonces nosotros medimos que x es 11.4 y dx es 0.05. dx es lo que nosotros nos podemos mover desde este valor que medimos. O sea, dx es en definitiva el error de medición original. Entonces, nuestro volumen es el que calculábamos con esta fórmula, es 11.4 al cubo, y el diferencial del diferencial b es aproximadamente al delta b, o sea, delta b será el cambio en el volumen, o sea, el cambio en el volumen se asocia al error cometido en el volumen. Entonces utilizamos esta fórmula y decimos que delta b es aproximadamente igual a diferencial b, es decir, hacemos exactamente lo que hicimos en el ejemplo anterior, cuando dijimos que, bueno, si lo que nos movíamos en la variable independiente es muy pequeño, en este caso es 0.05 comparado con 11.4, esto es un valor muy chiquitito, entonces podríamos hacer esta aproximación. En ese caso decimos 3x cuadrado, la x es 11,4, 3x cuadrado por nuestro delta x, que es aproximadamente igual a diferencial x, en este caso 0.05, y eso da 19. Entonces este es el error. Si esto estaba medido en centímetros, esto es en centímetros cúbicos, 1482, y esto 19 también es en centímetros cúbicos. Entonces nosotros podemos decir que el volumen será 1482 más menos 19 centímetros cúbicos. Este volumen, claro, tiene un error de más o menos 19 centímetros cúbicos, y ese error es el error que uno arrastra a partir de tener este error en la medición original de la arista. Pero este cálculo es muy sencillo, pero se puede utilizar para cualquier otro tipo
de situación similar, o sea, uno mide cualquier otra variable y hace un cálculo de cualquier otra cosa, entonces la estimación del error se utiliza, se calcula a partir de diferenciales. Entonces, esta forma de escribir la estimación de una magnitud es muy común. Este delta B 19 que calculamos es conocido como error absoluto, o sea, es el error absoluto que se produce en el cálculo del volumen debido al error en la medición. Y también es muy común utilizar el error relativo delta B sobre B, donde B es este volumen calculado. Entonces delta B sobre B en este caso será 19 sobre 1482, esto da 100 unidades, entonces eso da 0.0128. Si nosotros este numerito lo agarramos y lo multiplicamos por 100, lo que nos da es 1.28 y ese es el error relativo porcentual. Es decir, 1.28% en el cálculo del volumen es el error que uno comete a partir de este error en la medición de la arista.